Comieron todos y se saciaron. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: déles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5.000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: vayan y hagan que se sienten en grupos de como 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando sus ojos al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Bueno, yo primeramente saludo a la madrina Chela, que es la anfitriona, la dueña de esta casa tan bonita y que nos ha permitido hoy la celebración de esta Eucaristía. Gracias, madrina, por su bondad, y cuente siempre con mi amor y con mi oración. Yo creo que con la oración de todos. Saludo también especialmente a todas las hermanas y hermanos que han venido hoy hasta este lugar a acompañarnos. Grandes amigos, grandes amigas que han escuchado la voz del Señor para celebrar una solemnidad muy bonita. Bueno, todas son bonitas, ¿no? Pero esta es muy especial, aunque también todas son especiales, porque ocupa un lugar grande en nuestro corazón. Y es que celebramos hoy, mis hermanos y mis hermanas, la solemnidad de el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor. Algunos dirán Padre, pero en el misal aparece como el domingo, en el misal del pueblo de Dios. En algunos lugares, por motivos pastorales, cuando una solemnidad tan importante, la acercan al domingo próximo. Hoy es jueves, donde se celebra esta solemnidad, pero en la mayoría de países la celebran el domingo, porque hoy la gente está trabajando o está ocupada en sus labores. En cambio, el domingo es un día de precepto, de ir a la misa, y por eso la acercan, como aquí en México y en Colombia, en algunos lugares, a el domingo próximo. Algo propio que aprendí en Nicaragua de parte de Monseñor César Bosco María Vivarrovelo es celebrar esta solemnidad el jueves, como lo ordena la liturgia, después del domingo de la Santísima Trinidad. El jueves después del domingo de la Santísima Trinidad es cuerpo y sangre de Cristo. Y viernes después de ese domingo es Sagrado Corazón de Jesús, que son 2 fiestas iguales, idénticas, que se encierran bajo el misterio de encontrar el Sagrado Corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, para tratar de iluminar un poco esta realidad que llamamos nosotros la Eucaristía, que para muchas personas es algo como negativo, ¿no? Los hermanos protestantes niegan la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Dicen, no está ahí Jesús realmente presente, eso es un pan y es una mentira de la iglesia. Pero vean, mis hermanos, que si nos ponemos a pensar, hay una palabra que se llama la historia de la salvación. ¿Cómo se llama? Historia de la salvación. Los antiguos le llamaban la historia sagrada, ¿se acuerdan? La historia de la salvación. Técnicamente se llama la soterología, es una palabra rara, pero la palabra soter traduce como sanar o salvar.
y logos es el hacer siéndose de o la historia de la salvación o de la sanación. Esta historia de la salvación la podemos ver en tres dimensiones diferentes. La primera dimensión que nosotros podemos ver de la historia de la salvación son los 5 grandes momentos que encontramos nosotros en esta historia de la salvación. Vea, se los voy a nombrar a ver si mi memoria no me falla. Primero es la creación del mundo, ¿no? Dios crea. Segundo, la manifestación de Dios al pueblo de Israel. En un primer momento, al pueblo de Dios, y en la plenitud de los tiempos, en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como la manifestación plena de Dios. Tercero, encontramos nosotros, mis hermanos, la resurrección de Cristo. Cuarto, Pentecostés. Y quinto, la parucía, es decir, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vea que son 5 grandes momentos, que los vemos en 3 dimensiones diferentes. La primera dimensión se llama la figura, la segunda dimensión se llama el evento y la tercera dimensión se llama el sacramento. Se lo repito, figura, evento y sacramento. ¿Qué es la figura? El Antiguo Testamento. Todo lo que se anuncia, todo lo que se profetiza, de todo lo que se habla que va a pasar. ¿Quién es el evento? Jesús de Nazaret. Y el sacramento, que es lo que se entrega a la Iglesia Católica. Y bajo esas 3 dimensiones encontramos absolutamente todo lo que vivimos en la Iglesia Católica, que ya viene mostrado, profetizado, anunciado, prefigurado desde el Antiguo Testamento, pero que tiene un cumplimiento verdadero, real, en nuestro Señor Jesucristo, para ser entregado a la Santa Iglesia Católica, para que todos nosotros lo vivamos. Vamos a ver la Eucaristía bajo esas tres dimensiones: la figura, el evento y el sacramento. Ahora, yo les había hablado de 3 etapas, ¿no? Los 5 momentos de la historia de la salvación, las 3 dimensiones de la historia de la salvación, pero los 3 tiempos de la historia de la salvación. Primero era el tiempo de preparación, la figura, el Antiguo Testamento. Segundo es la plenitud de los tiempos, que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tercero es el final de los tiempos, que es desde que el Señor sube al cielo hasta la parucía, hasta la segunda venida de nuestro Señor. Estamos viviendo el final de los tiempos. ¿Sí me hago entender? Preparación, plenitud de los tiempos, final de los tiempos. Figura, evento y sacramento. Creación, manifestación, resurrección, Pentecostés y parucía. Esas son las 3 dimensiones fuertes de la historia de la salvación. Ahora vamos a buscar la Eucaristía en esos 3 momentos. Y entonces, la primera lectura está tomada ¿de qué libro? Del libro del Génesis. Y el libro del Génesis, ¿cuál es? ¿Qué número ocupa dentro de la Biblia? El number 1. Oh, perdóneme, el número 1. El número 1, el primer libro que encontramos en la Biblia, ¿cuál es? ¿Y por qué se llama Génesis? Génesis 1:1 dice Bereshit, en el principio. Bereshit, esa es la palabra, en el comienzo. Y por eso se llama así, Génesis, el comienzo. ¿Y qué aparece en el Génesis? Vea qué bonito esto. La Biblia nos cita a nosotros hoy el capítulo 14, versículo 18 al 20. Vamos a buscar la Eucaristía en esta lectura bíblica. Se la voy a volver a leer para que ustedes busquen la Eucaristía conmigo. En aquellos días Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Rey de Salem. ¿Presentó qué? Pan y vino. ¿Qué presentó? Pan y vino. Más fuerte. Pan y vino. ¿Quién era Melquisedec? Un sacerdote raro, un rey extraño que no tenía genealogía, no sabía ni de dónde venía ni para dónde iba, apareció y desapareció. ¿Y qué presentó Melquisedec? ¿Qué presentó? Pan y vino. ¿Encontramos ahí una figura de la Eucaristía? ¿Sí o no? Claro, mis hermanos. ¿Qué presentamos nosotros los sacerdotes en el altar? Pan y vino. Vea qué bonito esto. Presentó pan y vino. Pues era ¿qué? Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era Melquisedec? Un sacerdote del Dios Altísimo. Una frase del padre Luis Toro. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Claro que sí, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hacen los sacerdotes del Dios Altísimo? ¿Qué presentan? Pan y vino. Y vea qué bonito esto. Pues era sacerdote
del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo después de presentar el pan y el vino? Dice, bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y en retribución, Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Vea qué bonito esto. ¿Cómo se llama eso? Eucaristía. El sacerdote presenta las ofrendas del pan y del vino, bendice al pueblo del Señor, y el pueblo del Señor retribuye al sacerdote a través de sus bienes materiales. Vea qué bonito esto. ¿Lo encontramos o no lo encontramos en la misa? ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes ven una figura desde el Génesis de la Eucaristía? Sí. Y hay muchas. Otra, le voy a buscar otra en mi mente, Éxodo capítulo 12. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto? ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en Egipto esclavizados? 430 años esclavizados en Egipto. 40 años en el desierto. 430 años. Y Dios levantó a un hombre llamado ¿cómo? Moisés, que era un legislador, era un caudillo. Y Dios lo levanta para que lleve al pueblo ¿a qué? A la liberación. Y entonces Dios envía a Moisés, y Moisés empieza a enfrentarse contra el faraón con el poder del Señor, y vienen las plagas, y viene la pelea, y la última plaga ¿cuál es? Dice que la suegra del faraón se va a ir al palacio. No, esa no es, esa es la anterior. ¿Cuál es la última plaga? ¿Cuál es? ¿La muerte de quiénes? Y entonces después de que vino esto, ¿qué sucedió? Éxodo capítulo 12, instituyeron la ¿qué? La Pascua. ¿Qué era la Pascua? El paso de la muerte a la vida, de esclavitud a la libertad. ¿Y qué hicieron? Mataron un ¿qué? Un cordero. Un cordero. Y esta es la institución en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos la Pascua, la Eucaristía, donde comemos el cordero de Dios. ¿Y en dónde comemos nosotros el cordero de Dios? En el altar. Es una prefiguración, una muestra de la Eucaristía. Busquemos también la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo sale, ya que el faraón se doblega y el pueblo sale, el pueblo tiene hambre y entonces Dios le da de comer, ¿cierto? ¿Y cómo le da de comer Dios al pueblo? A través de el maná del cielo, un pan bajado del cielo. Y el Señor lo va a decir en Juan 6. Yo soy el pan bajado del cielo. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Hace el Señor una analogía del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En el maná encontramos el alimento de Dios para el pueblo de Israel, que es una muestra de la ¿qué? De la Eucaristía, un pan que baja del cielo. Pensemos, hermanos y hermanas, en otra muestra de Eucaristía. ¿Ustedes se acuerdan de un profeta, el profeta de fuego? ¿Cómo se llama el profeta de fuego? El profeta Elías. Y Elías se enfrentó ¿contra quién? Contra una mujer muy mala, Jezabel, que era la mujer del rey que Acaz. Y entonces se enfrenta y la mujer esta tenía brujos, 400 profetas de Baal. Y entonces el profeta Elías se enfrenta contra ellos y los pasa a cuchillos a todos los profetas de Baal, 400. Porque el fuego de Dios baja y consume el holocausto del profeta Elías. Pero al profeta Elías le tocó salir desterrado, porque el hombre de Dios por lo general anda escondido por miedo, lo persiguen, lo injurian, lo calumnian, le dicen una cosa y la otra, y entonces ¿qué tiene que andar por las periferias? El Señor también andaba por las periferias, escondido porque lo iban a matar para seguir con la obra del Señor. Y vea qué bonito esto. El profeta empieza a caminar por el desierto, a caminar hacia el monte de Dios. Y se cansa. Y si ustedes leen al profeta en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4 en adelante, ustedes leen al profeta, el profeta cae en depresión. Y cuando uno tiene depresión, se siente muy feo. Cuando uno tiene problemas, dificultades, tal vez podemos decir qué problemas tenemos: deudas, escasez, enfermedad, problemas en la familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mi empresa, mi no empresa, mi trabajo, mi no trabajo. Y tenemos problemas, y los problemas nos llevan a nosotros a veces a sumergirnos en la depresión, en la tristeza, en la soledad, en la angustia. Nos llevan a un sinsentido de vida.
¿Y saben qué? El culmen de eso es querer la muerte. La muerte. Elías cayó en depresión y se quedó dormido, no se quería levantar. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le envió un ángel. Y el ángel toca al profeta y lo levanta. Y le dice, levántate y come. ¿Y qué le dio? ¿Qué le dio? Pan. ¿Un qué? Y dice la Biblia, le dio un pan misterioso. Vean qué bonito esto, lean. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4 en adelante. Le dio un pan misterioso. Y el profeta se levanta y come, y después de que come ese pan misterioso, empieza a caminar y dura 40 días caminando y sube y dura 40 días en el monte del Señor. ¿Saben por qué? Porque ese pan misterioso ya dejó de ser un misterio. A él le dio fuerza para caminar. Si usted necesita fuerza para seguir adelante, tiene que ir a comer de ese pan misterioso, que ya no es un misterio, que ya tiene nombre propio y se llama la Santa Eucaristía. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Figura, manifestación de Dios, tiempo de preparación. Ahora viene el evento. ¿Qué es el evento? Es Jesús de Nazaret. Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y el Señor viene a darle cumplimiento a todas las Escrituras. San Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento, dice el Señor. Y vea qué bonito esto. El Señor Jesucristo en vida nos muestra a nosotros, nos permite vislumbrar a nosotros la Eucaristía. ¿Cuándo, Padre? Hoy lo leímos en el Evangelio. ¿Sí se acuerdan del Evangelio de hoy? Lucas capítulo 9. Encontramos la ¿qué? La multiplicación de los panes. Y en esta multiplicación de los panes encontramos una muestra de Eucaristía. ¿Sí o no? Sí, encontramos una muestra de Eucaristía. San Juan en el capítulo 6 nos lo muestra a nosotros de una manera real, tremenda. San Juan capítulo 6, versículo 1 al 10, encontramos que Jesús camina sobre las aguas y todo esto, y el Señor pasa por allá, después de multiplicar los panes, pasa a Cafarnaún y empieza a dar todo un discurso en Cafarnaún. Y el discurso en Cafarnaún es un discurso eucarístico, que tiene 7 partes impresionantes, pero sobre el versículo 45 en adelante, sobre todo el 54, el Señor va a decir una verdad muy bonita. Después de echarle en cara a los judíos que lo buscan porque les dio de comer, después de decirles que sus padres habían comido el pan bajado del cielo pero habían muerto, el Señor va a decir, y yo soy el verdadero pan que ha bajado del cielo. Y el que come de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. Porque mi carne, va a decir, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y vea qué bonito esto, el Señor habla realmente de la Eucaristía. Y nos revela lo que realmente es el Señor y en dónde encontramos al Señor en la Eucaristía. Y tenemos que comer, tanto que hay un teólogo por ahí que se llama Fernando Casanova y dice que el verbo griego que el Señor utiliza para comer es ofrogodon. Y ofrogodon significa masticar, tragar, morder, triturar con los dientes la carne de Dios. Uy, qué cosa tan bonita. ¿Y esto cómo se llama? La Eucaristía. Encontramos la Eucaristía, ¿sí o no? Sí. Pero vea cómo es Dios de bonito, que el Señor es tan grande, tan maravilloso, que cuando el Señor se iba a despedir de este mundo, el Señor se iba a ir la última noche en que el Señor compartió con sus amigos. Antes de entregarse, el Señor los llama. Luisa Picarreta, en el libro Las Horas de la Pasión, nos dice que aquel Jueves Santo, que llamamos nosotros, el Señor salió de la casa de su mamá, se despidió de su Santísima Madre y se fue a encontrarse con sus amigos, con sus apóstoles. Y entraron allá a la iglesia del cenáculo y empezaron a celebrar ¿la qué? La Pascua de Éxodo 12, donde encontramos la Eucaristía, la está celebrando el Señor. Y en ese lugar el Señor hace una institución de 2 sacramentos importantísimos para la iglesia: el orden sacerdotal y la Santa Eucaristía.
Vea qué bonito esto. El Señor instituye el Jueves Santo con sus apóstoles el sacramento de la Eucaristía, donde el Señor Jesucristo dice que ese pan es su carne y que ese vino es su sangre y que tienen que hacerlo en conmemoración. Volver a repetir ese mismo acontecimiento en memoria del Señor, le está diciendo el Señor a sus apóstoles. ¿Y qué decía la secuencia? Decía que el Señor transformó el pan y el vino, que era el cuerpo y la sangre del Señor, y se lo dio a 12 apóstoles. Pero que después de que estos 12 apóstoles lo comieron, ese regalo fue entregado ¿para qué? Para toda la iglesia. Entonces en Jesús encontramos la plenitud, en cumplimiento de las grandes profecías del Antiguo Testamento. En el Señor encontramos verdadero cumplimiento. La Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no se quedó ahí. Claro, el Señor la instituyó, los apóstoles recibieron el mandato del Señor, pero los apóstoles salieron ¿a qué? A entregársela ¿a quién? A los demás. ¿Se acuerdan de las 3 etapas de la historia de la salvación? Figura, evento y sacramento. Figura es lo que ¿qué? Lo que se muestra, lo que se profetiza, la preparación de los tiempos. Evento es ¿qué? El cumplimiento en Jesús de Nazaret, la plenitud de los tiempos. Y el sacramento es ¿qué? Lo que se entrega a la iglesia, el final de los tiempos. ¿Y qué decía la segunda lectura? Escuchen qué cosa tan maravillosa como inicia la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 en adelante. Y vean lo que dice. Escuchen, hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Repítalo. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Es decir, los apóstoles recibieron del Señor y se lo entregan a los demás. Algunos dirán, sí, Padre, pero es que recibieron la fe, recibieron la esperanza, recibieron la caridad, recibieron el mandato de alabarlo, el envío misionero. No, escúchame lo que recibió Pablo y los apóstoles. Escúcheme, porque es que esto no me lo inventé yo, ni se lo inventó la iglesia. Saque su Biblia, dice el padre Luis Toro, ponga la lupa, escuche lo que dice. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. ¿Qué se ha transmitido? Escuchen. Que el Señor Jesús, ¿quién? 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 El Señor Jesús. La noche en que iba a ser entregado. ¿Qué día fue? ¿Un jueves santo que llamamos los católicos? La noche en que iba a ser entregado. Tomó pan en sus manos. ¿Tomó qué? Más fuerte. ¿Tomó qué? Pan en sus manos. Quiero escucharlo nuevamente. ¿Tomó qué? Pan en sus manos. Tomó pan. Nosotros a ese pan, ¿cómo le llamamos? Le llamamos una hostia. Al pan, hostia, así le llamamos. Hay otros panes que también son ricos, el roscón, el pan francés, el pan dulce. Pero el pan que nosotros utilizamos en la Eucaristía, le llamamos nosotros hostia. Porque es que los católicos dicen, ¿en dónde en la Biblia dice hostia? No sea así. Tenga 4 dedos de frente. Así se llama el pan que utilizamos, pero es un pan. Préstemelo, mi querido licenciado juez de la República Mexicana. Présteme esa hostia, por favor. En eso la puede tomar sin ningún inconveniente. Préstemela aquí. Vamos a hacer una catequesis de primera comunión. ¿Qué es esto? Una hostia. Es un pan. ¿Y cómo se llama este pan? Hostia. Pero esto es un pan. ¿Y qué tomó el Señor en sus manos? Pan. Pero vea qué interesante esto. La noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos. Y pronunciando la acción de gracias. ¿Pronunciando qué? Acción de gracias. Más fuerte, ¿la qué? La acción de gracias. ¿Y cómo se dice acción de gracias en griego? Eucaristía. ¿Cómo se dice acción de gracias en griego? Eucaristía.
¿Y cómo se dice acción de gracias en español? Acción de gracias. No hay otra palabra. En griego se dice Eucaristía. Eucaristei, decía el padre Darío Betancur, Eucaristos, Eucaristazos, pero la verdadera palabra es Eucaristía. ¿Y qué significa Eucaristía? Acción de gracias. El Señor tomó pan y pronunció la Eucaristía, la acción de gracias. Y después de que el Señor pronuncia la acción de gracias, ¿qué hace? Lo parte y dice: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y es que es tan fácil de entender. ¿Y por qué un evangélico, protestante, cristiano no católico no lo entiende? De que esto, después de que se pronuncia la Eucaristía, se celebra la Eucaristía, ya deja de ser pan. Ya yo no lo podría tomar así, como hizo allá el anuncio a la gente: levántese. Ya no se puede. Porque hay que tomarlo con respeto. Esto tómelo así, muévalo, porque es un pan. Pero después de que está consagrado, es, dice el dogma eucarístico Concilio de Trento, cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Señor y Salvador nuestro Jesucristo, que es el misterio que estamos celebrando hoy. El cuerpo y la sangre de Cristo. Pero vea qué bonito es. Ahora yo lo puedo tomar. El licenciado juez de la República Mexicana también lo puede tomar en sus manos. Pero después de que ya esté consagrado, no. Caca, niño. Aléjate de aquí porque no se puede. Solamente el sacerdote puede manipular el cuerpo del Señor en el altar. ¿Me hago entender o no? Volvemos a la catequesis de la primera comunión. Esto es mi cuerpo. ¿Y qué tenía en las manos? Pan. Y este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Y les dice: hagan esto en conmemoración. ¿Qué significa la palabra conmemorar? No, recordar no solamente, volver a vivir. Es decir, vuelve a suceder lo mismo que sucedió aquel Jueves Santo en el misterio pascual de Cristo. Lo mismo vuelve a suceder en el altar. Por eso hay una pregunta de catequesis: ¿a cuántas misas usted ha ido en su vida? Y la respuesta es: a una. Porque en la Iglesia Católica solamente existe una misa, que es la que celebró el Señor y se vuelve a conmemorar en cada altar. Esto significa la palabra conmemoración. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Ahora escúcheme. Lo mismo hizo con el cáliz. ¿Con el qué? Cáliz. Véalo allá, el cáliz, esperando este gran misterio. Tomó un cáliz, una copa. Después de cenar diciendo: este es el cáliz de mi alianza que sella. Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía siempre que beban de él. Entonces, ¿qué había en el cáliz? Vino, el fruto de la vid. Y el Señor, que dice que en este cáliz hay ¿qué? Sangre. Yo vengo de cuna protestante. A mí me formaron para ser pastor evangélico, mi abuela, de parte de mamá. Y mi abuela siempre le pedía a Dios un pastor evangélico. Dios no le dio un pastor evangélico, le dio un cura católico, para la gloria del Señor, y amo mi ministerio. Pero cuando yo entré a la iglesia, yo no entendía esto que les estoy hablando, este misterio. Y no por poner a Dios a prueba de ninguna manera, nunca lo haría. Yo le dije: Señor, yo quiero con mis propios ojos ver esto. Porque la Iglesia Católica dice que ese pan deja de ser pan para convertirse en tu cuerpo, y ese vino deja de ser vino para convertirte en tu sangre. La Iglesia Católica dice que con las manos consagradas del sacerdote, el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, y a través de las manos consagradas del sacerdote viene el Espíritu Santo. La Iglesia le llama la epíclesis, la venida del Espíritu Santo sobre las manos consagradas del sacerdote. Y cuando viene el Espíritu Santo, estas ofrendas se transforman, dejan de ser para convertirse en, deja de ser pan para convertirse en carne, deja de ser vino para convertirse en
sangre, pero esto se llama la transustanciación. Es una palabra filosófica, aristotélica, que hablaba Aristóteles de la sustancia. ¿Y qué significa la palabra sustancia? Significa lo que está debajo de, como el subsuelo o el subterráneo, lo que está debajo de. Y entonces habla de la transustanciación, que detrás de la sustancia está la esencia. Y entonces dice, usted con sus ojos ve un pan, pero realmente ese pan ya no es pan, sino que es el sagrado corazón de Jesús que está en el altar. Y yo siempre quise ver eso en primera persona, no por poner a prueba a Dios, sino porque yo decía yo al Señor, Señor, toda mi vida me formaron para negar este misterio tan grande. Por favor, permíteme en algún momento, yo quiero ver esto. Y Dios me lo permitió porque Dios cumple los deseos más íntimos del corazón. Yo era fraile, seminarista. Por allá en el año 2015, en febrero del año 2015, yo estaba en el aeropuerto El Dorado porque, humildemente lo digo, mi segunda habitación en ese tiempo era un avión. Y estaba en el aeropuerto El Dorado, iba a predicar a un pueblo llamado Salinas, California, que queda hacia la bahía, hacia San Francisco. Y en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia, se acercó un muchacho que era satánico, satanista, y se había robado una hostia consagrada en la misa, en una parroquia de la diócesis de Fontibón, que queda muy cerquita al aeropuerto El Dorado. Y yo me pregunto, ¿por qué los satánicos se roban las hostias consagradas en la iglesia católica y no van a un culto protestante a robarse allá el pan que dicen los pastores evangélicos que utilizan para la última cena? Porque no hay presencia real de Jesús. Los satánicos sí creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y por eso se roban las hostias consagradas y se las llevan para blasfemar en contra de Dios. Porque sin una hostia consagrada, dicen los satánicos, no hay un Dios a quien insultar. Y esto es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Resulta, mis hermanos y mis hermanas, que este joven, este muchacho, me dijo que se había robado una hostia consagrada en la iglesia católica. Y yo lo convencí para que me la devolviera. Entréguemela. Me la entregó después de mucho tiempo de estar rebatiendo con él. Me la entregó. Yo la tomé, la guardé, le tomé una foto y envié esa foto a mi superior. La reporté allá a mi superior y le dije, vea, me pasó esto. Me dijo, no la consuma porque puede estar envenenada y mejor póngala en un vasito con agua para cuando pierda la forma, pues la pone en una planta. Lo permite la iglesia y me explicó todo lo que la iglesia permitía acerca de esto. Entonces yo me la llevé y la puse en un vasito con agua. Cuando llegué como 3 días después al retiro, en un vasito con agua, ya estaba rota la hostia, se disolvió totalmente, se deshizo en el agua. Esto fue el sábado, el domingo predicamos y el lunes le salió una manchita de sangre a esa hostia. Ahí ustedes tienen la foto, yo se las he enviado, una manchita de sangre el lunes. El martes la manchita se creció un poco más y la hostia se deshizo completamente. El miércoles, el agua donde estaba esta hostia se puso de un color rojo, como si fuera sangre, y olía a sangre humana. Y el jueves, aunque era una hostia la que nos pasó aquí, el juez de la República Mexicana, era una hostia del pueblo, se convirtió en el tamaño de una hostia presbiteral y era un pedazo de carne, pero el centro quedó convertido en pan. Una cosa, yo no soy científico, no es que me crea yo Ricardo Castañón II o recargado, no, de ninguna manera, pero yo no tengo otra explicación, un milagro eucarístico, no tengo otra explicación, un milagro eucarístico, se convirtió ahí en un pedazo de carne. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Fremont, California, no, sino Salinas, California, allá en la bahía. Allá deben tener ese milagro eucarístico. Vea qué bonito. Y hay gente que dice, padre, ¿y por qué pasó esto con esa hostia? No, no pasa esto solamente con esa hostia. Todas las formas consagradas de la Iglesia Católica pasa lo mismo, solamente que nosotros no lo vemos. Que somos pecadores, nuestros ojos son ojos pecadores y no podemos ver este gran misterio. Pero con los ojos de la fe sí lo podemos saber. Este fin de semana, en el Congreso de Cajititlán, en el Pentecostés, que vivimos aquí en Tres Reyes, sábado y domingo, vivimos un milagro eucarístico.
Otro milagro eucarístico. Las hostias, las formas, olían a rosas. Pero no solamente era el olor a rosas, sino que sabía a rosas. Tanto que la gente decía, el Padre le echó perfume a las hostias. Eso decía la gente. El Padre le echó perfume, aceite a las hostias. Vea, a mí me pasó algo con Eusebio, nos reíamos, porque resulta de que se llama purificar, ¿no? Entonces nosotros purificamos todos los vasos sagrados en el cáliz. Y todas las partículas que quedan en el cáliz, y le ponemos el agua que bendecimos nosotros cuando presentamos las ofrendas, con esta le ponemos en el cáliz, y yo le puse en el cáliz, y yo mandé la bocarada. Cuando yo mandé la bocarada de agua en la boca, yo no podía pasar. Era tanto el sabor a rosa que yo no podía pasar. Me lloraron los ojos. Y me dice Eusebio, ¿qué pasó? Le dije yo, ¿quiere probar? Le dije yo, sabe mucho a rosas. Y Eusebio huele el cáliz porque el olor era impresionante. Y se toma el restante del agua para purificar. Y Eusebio también cerró los ojos y pasó eso. Y también se secaba las lágrimas porque era mucho el sabor que tenía a rosas. Un milagro eucarístico. Y yo lo volteé a ver y los dos nos reíamos. Después de eso fue que pasó la danza del sol. Después de que purificamos y nos sentamos, viene la danza del sol. El sol a danzar, se apagaba, se alumbraba, la gente se iluminaba. Que diga, uno lo vio, una persona, uno no es ninguno, ¿no? Dos, válgame Dios, pero ya tres, siéntate pues, ¿cierto? Fueron más de 1000 personas las que estaban gritando y fotos y videos y ahí están. Yo la verdad no me asomé a la ventana, me quedé pues cuidando el cáliz del Señor ahí en el altar, pero recibimos un milagro eucarístico. Ese olor, ese sabor a rosas en la Eucaristía era impresionante. Y Dios mostrando su amor y su misericordia en el altar. Porque en el altar encontramos precisamente lo que celebramos hoy en esta solemnidad: el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que venía mostrándose desde la antigüedad, desde la misma creación, en este tiempo de preparación, que tuvo su cumplimiento en Jesús de Nazaret con sus apóstoles, pero que tiene su vivencia en la Iglesia Católica. Y por eso se llama sacramento, porque es lo que Dios entregó para que nosotros lo sigamos viviendo hasta que venga el quinto momento de la historia de la salvación, que yo creo que está pronto, que es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que alimentarnos como el profeta Elías con este pan que ya no es misterio, que ya es real, pero que nos da la fuerza para seguir adelante y sosteniéndonos con fe, sosteniéndonos con la vida de Dios y proclamando a un Jesús que está vivo y que está resucitado y que está presente en la Santa Iglesia Católica. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Para terminar, no puedo dejar a mi madre por fuera. Este milagro eucarístico que vivimos en Cajititlán fue por intercesión de la Virgen, porque donde está Jesús está nuestra Madre Santa. Hay una historia que no está en la Biblia, pero a mí me gusta contarla, la leí en algún momento. Cuando el Señor instituyó la Eucaristía, está la Virgen María dentro de la iglesia del cenáculo. Pues la Virgen María no está en esta institución del orden sacerdotal, porque el Señor solamente ordena hombres, sacerdotes, sus apóstoles, no mujeres. La Virgen María estaba a un lado con María Magdalena y las otras mujeres que acompañaban al Señor. Después de que el Señor instituye el sacramento de la Eucaristía del orden sacerdotal, entonces vienen a comulgar las mujeres, a comer del cuerpo del Señor, de la sangre del Señor en esta primera Eucaristía. Y dice la historia que el Señor le da de comulgar a su mamá, a la Virgen María. Cuando la Virgen María comulga de manos del mismo Señor, dice que la Virgen María cierra sus ojos y siente lo mismo que sintió el día de la Anunciación. Cuando el día de la Anunciación, Dios le pregunta a la Virgen a través del ángel Gabriel que si quiere ser la madre del Señor, y ella dice que sí, entonces Dios se encarna, está dentro de ella, y empieza a tomar el Señor toda la humanidad de la Virgen, y mientras tomaba el Señor la humanidad, le comunicaba su santidad. Por eso a la Virgen no se le dice solamente Santa María, sino Santísima
Virgen María. Sin embargo, ella sentía a su niño dentro como una mamá siente a su hijo cuando está en el vientre. Y vea qué bonito, el día que comulgó la Virgen, volvió a sentir lo mismo, volvió a sentir al niño Dios dentro de ella. Y entonces dice que como se celebraba la misa solamente el primer día de la semana, que era el domingo, entonces la Virgen María duraba ayunando desde el lunes hasta el sábado, preparándose para poder volver a estar en la Eucaristía y volver a sentir su niño Dios dentro de ella. Y era algo muy bonito. Ojalá que nosotros aprendamos de nuestra madre y cada vez que comulgamos al Señor, sintamos también a ese niño Dios, a ese Jesús real dentro de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.